Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Dave de la Rosa, aquí en Madrid, y hoy tengo una super entrevista. Voy a estar con un amigo, le vamos a llamar Lito, y vamos a tener una charla profunda sobre temas muy específicos, puntos muy específicos sobre lo que es el Islam. Así es que prepárate. Hola, ¿qué tal? Pues mira, está conmigo nuestro querido amigo Lito. Así es que, ¿por qué no te presentas un poquito, Lito, y nos dices qué es lo que estás haciendo, un poquito de tu vida? Muy bien, hola, ¿qué tal? Yo soy Lito, estoy trabajando aquí en Madrid en dos áreas particulares, una es con la iglesia, con los jóvenes adultos y otra con una asociación en la cual trabajamos mucho en la integración social, ayudando a todas las personas que vienen de países carenciados, que están aquí en España, intentando buscarse la vida. Muchos de ellos llegan sin saber español, sin saber nada y bueno, nosotros estamos aquí justamente para brindarles ayuda y obviamente a través de esa ayuda mostrarles un poco del amor de Dios. Oye, pues fenomenal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre el Islam y él tiene las respuestas a muchas preguntas. Espero que esto te pueda ayudar. Así es que comenzamos. Genial. Pues mira, el mundo evangélico cristiano tiene demasiadas preguntas y yo creo que es bastante bueno que nosotros podamos por lo menos abrir la perspectiva de lo que es el Islam, los musulmanes y qué relación tenemos nosotros con ellos, ¿vale? Así es que voy a comenzar con la primera pregunta, por favor, pongan atención, dame solamente 15 minutos de tu atención, te va a impactar, te va a ayudar un montón. Entonces, la primera es, ¿dónde y cuándo surgió el Islam, Lito? Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, el Islam surge con Mohammed, o conocido en español en Mahoma, y surge en la Meca lo que sería Arabia Saudita, alrededor de 200, no, perdón, 620 años después de Cristo. Surge cuando Mohammed está en una cueva y de repente allí en su búsqueda pues se le aparece un ángel. Adivina qué ángel es, ¿sabes? El ángel Gabriel supuestamente. Y él le comienza a recitar y a dar todo el Corán que luego él comienza a memorizar y luego lo empieza a decir a los demás porque él era analfabeto y no sabía ni leer ni escribir. Wow. Entonces él lo contaba mientras otros se iban escribiendo y allí es cuando surge. Ok, es importante, ¿no? Dices que en la Meca, ¿vale? En Arabia Saudita, Sí, ¿vale? Ahora, una vez que este ángel le revela a Mohammed este libro sagrado, porque tiene un libro sagrado, ¿no? sí. El Sí, libro sí. sagrado se llama el Corán. Ok, el Corán, perfecto. ¿Y cuál es su doctrina? ¿Qué es lo que podemos ver en el Corán? Cuéntanos un poquito. Bueno, lo esencial del Islam es comenzando por su palabra, Islam. Islam significa sometimiento, es ser sumisos a Dios, a un solo Dios. Es una religión monoteísta, creen en un solo Dios. Y de allí luego salen por ejemplo, sus cinco pilares más importantes, que son el Salat, el Zakat, el Saim, el Hajj y el Sam, que vendría a ser el Ramadán. ¿Lo tienes apuntado? No, repítelo por favor, porque Vale. Sahar, a ver. Lo primero vendría a ser la declaración de fe. La Ok. declaración de fe ellos dicen que no hay otro Dios que Dios, no hay otro Allah que Allah y que Mohammed es su profeta. Ya. Es la primera declaración, como Ok. vendría a ser nuestra oración de fe, es lo primero que ellos dicen. Mm. Luego de allí, bueno, una de las cosas más importantes es la limosna. Siempre es la limosna al pobre, al ayudar. Es algo importantísimo. Una vez en la vida tienen que ir a la Meca, a donde está su lugar sagrado, por lo menos. Y si no puede ir uno, un representante de la familia, de la comunidad se junta para poder ahorrar y pagarle el billete para que puedan ir allí. El Ramadán es el mes que ellos hacen de ayuno, en el cual ayunan todo el día, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Los más radicales ni siquiera tragan saliva y Wow. luego por la noche comen. Entonces comen mucho por la noche, es Ya. como un cambio de la rutina. Y por último la oración, donde también los más fervientes oran hasta 5 veces por día. Y, o sea, estos cinco pilares son esenciales para ellos, ¿no? Totalmente, sí, es primordial que lo puedan comenzar a hacer desde la temprana edad. Tenemos niños nosotros desde los 10 12 años que ya comienzan incluso a ayunar. Wow. Poco a poco, quizás no todo el Ramadán, no todo el mes, pero van cogiendo días y van practicando. De hecho, yo recuerdo, yo crecí en un país del norte de África y cuando estaba en la escuela, en el primer grado, empezamos a aprender a leer con el Corán mismo, Wow. ¿no? Entonces teníamos la clase de Corán, aprendíamos a leer árabe con el Corán y luego a recitarlo. Entonces, desde esa edad que ya comienzan a entrar en su mente y en su cabeza. Sí, desde pequeños, ¿no? Como una escuela dominical que sería para nosotros, pero
es recitar Tal cual. versos, versículos. Exactamente. Vale. Oye, mira, yo creo que hay mucha gente que se está preguntando quién es Alá. Sí. Alá es nuestro Dios. ¿De dónde sale esta creencia? ¿Quién es Alá? Cuéntanos. Bueno, tenemos que empezar a definir la palabra Allah. Entonces, Allah simplemente es una palabra que viene del origen semítico el, que es la palabra que se utiliza incluso en la Biblia para referirse a Dios, ¿no? Y en la Biblia, en árabe, cuando tú comienzas a leer, incluso en Génesis, dice que Allah creó los cielos y la tierra, ¿no? Wow. Entonces la palabra Allah significa Dios. No es necesariamente el Dios de los musulmanes. Yeah. Yo creo en Allah, tú crees en Allah. Es la palabra sorpresa. Entonces es decir, yo creo en Dios. Incluso si volvemos a los orígenes de la palabra Dios, tanto en español o God en inglés, ambas también surgen de dioses paganos. Entonces simplemente es la palabra que se utiliza para Dios. Algo muy interesante es que, por ejemplo, en el Islam hay 99 nombres para Dios. Y ellos tienen una pulsera que, si no me equivoco, se llama Tasbih, donde van contando los diferentes nombres. Pero me llama mucho la atención de que ninguno de esos nombres específicamente hace referencia a Dios como Padre, ni Dios como amor. Sin embargo, nosotros, desde que entramos en la iglesia, lo primero que te dicen, Dios es amor. Y se convierte en algo esencial y primordial para nosotros. Ya, oye, pues me llama muchísimo la atención porque también entendemos que el pueblo musulmán, pues también recibió una promesa de Dios en el Génesis, ¿verdad? Sí. Pero me llama mucho la atención que están desde un principio desprotegidos, o sea, no tienen un padre. Entonces, yo recuerdo que hablando con alguno o que otro seguidor del Islam, les hablaba sobre la adopción y ellos no me podían entender cómo un padre puede acercarse, ¿sabes? Me llama muchísimo la atención. Sí, ese concepto inclusive de que nosotros somos adoptados por Dios y que somos sus hijos, coherederos con Jesús, ¿no? Es tan difícil para ellos aceptarlo y una de nuestras oraciones, y ya llegaremos quizás más adelante, es que el Espíritu Santo pueda traer esa convicción, ¿no? Como Él dice, que Él es el que trae la convicción de justicia, pecado y juicio. Y solo Él puede transformar esa vida. Vale, fenomenal, tío. Pues muchas gracias. Entonces, cualquier creyente que está en Medio Oriente se dirige a Dios como Alá. Como Alá, o sí, como en su idioma, ¿no? En su idioma, sí. En algunos casos se ha cambiado, por ejemplo, cuando nos referimos a Dios como cristianos, y hay personas que prefieren decirlo como Rabbi, que significa mi Señor. Rabbi. ¿No? Pero eso ya quizás es algo más cultural. Vale, genial. Pues mira, pasamos también sobre esto mismo. ¿Hay alguna diferencia entre los árabes y musulmanes? ¿Es lo mismo o cuéntanos? Pues es una muy buena pregunta y es una pregunta muy difícil de contestar. Porque si vamos de la base del Islam, el Islam es centrado en lo que es la cultura árabe. Entonces el Corán está en árabe. De hecho, los musulmanes creen que si se traduce el Corán no tiene la misma esencia. Si eres un musulmán correcto y fiel, lo vas a leer en árabe. De hecho, la gran población siempre lo hacen en árabe y muchos de ellos ni siquiera hablan o lo entienden, sino es solo recitar. Sí. Sin embargo, creo que solo el 20% de los musulmanes son árabes. A ver, explícame otra vez cómo. O sea, de la gran cantidad de árabes, hay 1.7 billones de musulmanes en el mundo, ¿no? 1.7. Y de esos solo el 20% son árabes. O sea que la gran mayoría de musulmanes no son árabes. ¿Te refieres que son árabes porque viven en la península arábica? ¿O por algo geográfico o cómo? De ascendencia o de ascendencia, digamos. Okay. Los árabes son los que provienen de la península arábica muy bien, de lo que vendría a ser Medio Oriente, pero también la parte de Norte de África, como Marruecos, Argelia, también son considerados árabes. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, Indonesia no es un país árabe y es el país con más musulmanes del mundo. ¿No? Luego, si no me equivoco, le sigue India, Pakistán, Bangladesh. Son los países que más musulmanes tienen y ninguna de ellas son países árabes. Ok, creo que ya entendí Ok, muy bien. Son árabes descendientes directos de Ismael, hijos de Ismael. Sí, tal cual, digamos. Vale, fenomenal. Pues mira, creo que estamos aprendiendo bastante en esta pequeña entrevista. También, ya que mencionaste, 1.7
1.7 billones. Billones de musulmanes En el alrededor del mundo. Sí, es la segunda religión más grande, ¿no? Y conlleva prácticamente el 21% de toda la población mundial. Wow. Es grandísimo. Pero terminando de responder a la pregunta anterior, la diferencia entre ser árabe y musulmán, desde su punto de vista es casi imposible de ver, porque están atadas la una a la otra desde el nacimiento, desde que crecen. Ellos creen que si no eres... que si eres árabe no puedes ser de otra religión, es muy difícil entender. Por eso están nosotros como cristianos, como personas que les amamos, entender de que pueden llegar a tener esa elección, de que son libres de escoger y que no por convertirse al cristianismo dejan de ser árabes. Dejan su cultura. No, exactamente. Okay. Entonces ahí es aprender la cultura de cada país, porque también nos referimos a árabe como si fuera uno solo, pero son culturas muy diferentes. Por ejemplo, la cultura en Marruecos es muy diferente a la cultura en Egipto, y son dos países árabes, ¿no? Claro. Incluso creo que hablan diferente, el idioma cambia, ¿no? Claro. Porque es como decir, nosotros decimos Latinoamérica, ¿verdad? Pero no es lo mismo un colombiano, o en este caso un mexicano, que un argentino, ¿no? Variamos mucho. Hay cosas que nos une, ¿no? Pero bueno, a partir de nuestra pasión por Messi, por ejemplo. Sí, claro. Pero de ahí en más son culturas muy diferentes, ¿no? Y hay que pensar que los árabes también son un grupo, sí, pero dentro de ellos hay muchas variaciones. Vale, fenomenal. La tradiciones, la cultura, comida, el lenguaje. Pues mira, creo que está buenísimo. Decías que hay 1.6 billones de musulmanes alrededor del mundo. Esto es demasiado, o sea, es demasiado. La pregunta es, ¿dónde están estos musulmanes, no? O sea, si son tantos, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? A ver, cuéntanos. Bueno, como explicamos antes, el Islam nace en lo que es la Meca, en Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país con mayor porcentaje de musulmanes, o sea, es decir, el país en sí es casi 99,9% musulmán. No la mayor cantidad de musulmanes por número. Okay. Como decía antes, el país con mayor musulmanes es Indonesia. Entonces, desde Arabia Saudita se extiende lo que es el norte de África como los más fieles, pero también abarca gran parte de África y por el otro lado también a Asia. Antes comentábamos de que los países con más musulmanes son India, Pakistán, Bangladesh. Entonces todas estas zonas con gran cantidad de población también son musulmanes. Y etnias también, ¿no? Sí, también. Sí. Oye, entonces estarían en lo que se llama o lo que es conocida como la famosa ventana 1040. Sí, ¿verdad? por supuesto. Norte de África, bueno, pasas por Medio Oriente, llegas hasta por Asia. Asia, ¿no? Que cada vez crece y más. ¿No? Quizás incluso ese término nos ha quedado un poco estancado porque están creciendo a un nivel muy rápido. Sí. Oye, y otra cosa, también ellos están enviando misioneros, ¿verdad? También, sí, en Latinoamérica hay muchísimos, en Argentina, en Paraguay, en lo que se llama también la triple frontera. Allí es increíble. Ya. Oye, una pregunta que tiene que ver con la pasada es, ¿puede haber árabes cristianos, evangélicos? Sí, yo conozco muchos, ¿no? Y es necesario que los demás conozcan y sepan, oye, puedes escoger, puedes ser libre, ¿no? Y como decía al principio, yo puedo argumentar y podemos discutir sobre la religión, pero al final es el Espíritu Santo el que trae esa convicción, ¿no? Entonces, están en sembrar la semilla y regarla con ese amor, ese testimonio de parte de Dios. Súper. Ahora, hablaste sobre la convicción, ¿no? Que sea el Espíritu Santo el que traiga convicción a los corazones de las personas, porque yo no puedo convencer ni a un musulmán, ni a un ateo, ni a un agnóstico. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en este Corán, sé que tiene muchas cosas, literatura, obviamente, en este Corán podemos encontrar a Jesús. Sí. ¿Qué dice sobre Jesús? ¿Cómo ven los musulmanes a Jesús en el Corán? Pues la verdad es que muy bien, Jesús aparece en el Corán, Jesús hace milagros inclusive en el Corán, cuenta muchos milagros, cosa que Mohammed, por ejemplo, no hacía, ¿no? Jesús es nombrado alrededor de 80 veces en el Corán de diferentes maneras. Lo que no dice es que no murió, o sea, no cree necesariamente que murió, sino que ascendió a los cielos, ¿no? Y que va a volver a un juicio final.
Entonces eso está allí. Dice que es al único profeta, porque se refiere a él como profeta en el Corán, que se refiere como hijo de una mujer. O sea, y que que nació de un parto virgen, ¿no? Sí. De la Virgen María. Oye, entonces, o sea, por lo que veo es que están tan cerca de Jesús, pero al mismo tiempo tan lejos, ¿no? Porque obviamente se lee que Jesús hizo milagros, que resucitó muertos. Sí. Incluso yo he leído que dice que en Jesús está la vida. Exactamente. Y eso por ahí me sorprende muchísimo, porque lo están leyendo ahí en el Corán, pero al mismo tiempo veo que lo ven como profeta, no lo ven como hijo de Dios, ¿verdad? Exactamente. Y es un concepto difícil de entender. Y de nuevo, incluso a nosotros, quizás antes de ser cristianos no costaba entender. Ahora miras y dices, pero ¿cómo no lo vas a ver si es tan claro como el agua? Yeah. A veces nos pasa, no sé, por ejemplo, si que tienes algo aquí, pero si tú estás enfocado en el otro, como que no lo ves, como que se difumina. Sí. Hasta que haces así, dices, ala, mira, estaba aquí todo el tiempo, Yeah, ¿no? yeah, Y es eso, y esa claridad, ese velo, solo lo puede quitar el Espíritu Santo. No es nuestro trabajo convencer, no tenemos ni siquiera esa capacidad, aunque quisiéramos, ¿no? Pero por eso hay que orar para que Dios se le pueda revelar. Seguramente has oído de que muchos musulmanes llegan a Dios a través de sueños, de visiones, y Dios utiliza esto porque es tan poderoso para ellos, es tan potente, ¿no? Ver a Jesús y no tener ninguna duda de que le necesito. Ya, pues creo que ya me respondiste una pregunta, es cuál tiene que ser nuestra actitud nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como discípulos respecto a los musulmanes, que es amar, tener compasión por Sí. lo que, y bueno, hasta ayunar por ellos, ¿no? Totalmente, O sea, sería esencial. Y romper un poco con el estigma que se ha creado en contra de los árabes, en contra de los musulmanes. No son todos radicales, es un grupo minoritario, no son terroristas, ya. no, son gente muy amable, son gente muy buena, que cuando les conoces te abren las puertas de su casa, son muy hospitalarios, te van a dar lo mejor de sí. Y bueno, amarles también, demostrarles ese amor de Dios, demostrarles de que no odiamos y romper con ese odio que quizás la sociedad ha creado en contra de ellos. Muchas veces yo digo que a través de las películas mismas, ¿no? Hubo una época antes donde los terroristas eran todos los nazis, ¿no? Y ahora en los últimos años parece que son todos los árabes. Y en el futuro cambiará, pero bueno, ahora mismo pues protegerles, amarles y conocerles, darles esa oportunidad a que ellos se puedan abrir y conocer su cultura, que es muy bonita. Por ejemplo, para las personas que viven aquí en Europa, algo a lo mejor práctico es invitarles preguntarles su nombre, Sí, por supuesto, o sea, empezar por mirarles ahí. a los ojos, aquí normalmente tienen negocios las personas, Sí. pues no sé, preguntarle, interesarte, hacer charla, ¿no? Sí. Sí, o sea, porque, o sea, yo estar ahí, ignorarlo, o sea, no puedo ignorarlo, ¿sabes? No. Ahora, las personas que están del otro lado, en América, pues es orar por un país, a lo mejor, ¿no? Adoptar una etnia. Sí. ¿Sabes que hay alrededor de, si no me equivoco, 50 países que son mayoritariamente musulmanes? Wow. Pues yo les voy a dejar el reto que nosotros que tú ahí puedas escoger un país, puedas escoger una etnia. Te vamos a dejar un link aquí para que puedas tú orar por una etnia. Es una aplicación que se llama Proyecto Josué. Entonces día a día te sale una notificación en tu móvil y lo vas a tener aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, pues Descárgatelo en la descárgatelo descripción aquí, del vídeo. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro rol como cristianos? Ya hablamos sobre los musulmanes, ¿cuál sería nuestro rol como creyentes en la misión de Dios? Es como lo que venimos diciendo desde el principio, es amar, amar y amar, ¿no? Yo creo que no hay nada más poderoso que el amor de Dios, y eso es lo que cambia, lo que transforma la vida, ¿no? Cuando nosotros amamos sin pedir nada a cambio, cuando nos tratamos iguales, ¿no? De uno a uno, cuando ellos ven eso, que no solo con ellos, sino con las demás personas tenemos ese buen testimonio, nace la curiosidad, oye, ¿tú por qué eres diferente? Oye, ¿tú por qué me tratas a mí Oye, no sé si diferente? puedes contarnos lo que nos dijiste antes de grabar, Sí, ahora estamos viviendo un momento muy bonito donde y del chico este también. hay personas que están acercándose. Lito,
Para cerrar, ¿por qué no nos cuentas en un minuto un testimonio? Sí, por ejemplo, me acuerdo creciendo en un país del norte del África, yo tenía uno de mis mejores amigos, musulmanes y yo cristiano, y la verdad es que juntos nos sentábamos, él traía su Corán, traía mi Biblia, y comenzábamos a leer juntos, y Dios comenzó poco a poco a cambiar su vida. Le invitamos a la fiesta de Navidad, y él decía, wow, ¿cómo puede ser esto? No lo entiendo, pero quiero saber más, y ahí quedó ese corazón con ganas de conocer cada vez más de Jesús. Y son detalles así pequeños. Él venía a casa y no podía entender cómo mi papá se ponía conmigo a jugar a la Play y peleábamos, discutíamos, pero luego nos reíamos. Entonces ese amor de padre inclusive que mi papá me daba a mí y a él también como mi amigo, poco a poco le empezó a llamar cada vez más la atención y empezamos a explicarle un poco de lo que era Dios como Padre y cómo Él nos ama y nos cuida. Otro amigo también en otra ciudad que venía y me preguntaba si él empezó a leer la Biblia y me decía, ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿No? ¿Y cómo es esto del fuego? ¿Y cómo es esto de sentir dentro? Y nos juntábamos en un café y poco a poco comenzábamos a compartir y íbamos aprendiendo juntos. Yo era pequeño en aquel tiempo de 16 años y juntos abríamos la Biblia y aprendíamos y estudiábamos y hoy en día pues es una persona que está liderando a otros de una manera increíble hacia Dios. Pero de nuevo, volviendo, es amar, amar, amar. En estos casos, desde vista o punto de vista de la iglesia, es quizás difícil ver fruto o lleva más tiempo, pero no es imposible. Hay que persistir, hay que amar y hay que seguir adelante. Así es. Pues Lito, muchísimas gracias por tus 20 minutos tan preciados. Así es que espero que les haya gustado el video. Si quieren a lo mejor conocer un poquito más del trabajo de Lito, tal vez podemos poner, si nos da permiso, también otra descripción aquí en el video y ver cómo puedes contactarte con ellos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Esto es Vive Misiones, ¿verdad? Hasta luego. Bye. Vive